Bienvenidos nuevamente al curso de inmunología, gracias a la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello por permitirme estar con ustedes en este curso, que realmente el curso pretende ser una introducción a la inmunología y motivarlos a seguir estudiando más acerca de estos temas. Ya platicamos la sesión pasada sobre la inmunidad innata y ahora vamos a platicar un poco sobre la inmunidad adaptativa. Cómo hacen estas células para, en una forma ya más específica, reconocer un antígeno y responder hacia él. Entonces, en la inmunidad adaptativa tenemos que ver cómo se presentan estos antígenos, cómo se utilizan moléculas de histocompatibilidad para poderlo hacer, y luego qué funciones van a tener los linfocitos que reconozcan a esos antígenos, sean linfocitos T, cómo ayudan a otros o cómo pueden iniciar la apoptosis de algunas otras células. Y los linfocitos B, su principal función es producir anticuerpos. Pero también platicaremos un poco sobre cómo se desarrolla, cómo evoluciona el sistema inmunológico entre las especies y en el mismo ser humano. Y también en esta sesión, al final, un poco sobre cómo respondemos hacia diferentes microorganismos. Ya platicamos sobre la inmunidad innata y ya vimos cómo es una respuesta fuerte pero inespecífica que se puede activar por patrones moleculares asociados a patógenos, asociados a daño y que tiene una memoria corta pero se puede entrenar muy bien. Y ese entrenamiento de esa memoria la puede hacer cada vez también más eficiente. Sin embargo, la inmunidad adaptativa es altamente específica. Ya no responde hacia cualquiera que se parezca, sino en especial solamente hacia el que ya causó algún problema, hacia el antígeno que vamos buscando. Y cada vez se puede ajustar mejor. Los receptores pueden reconocer cada vez mejor ese antígeno y responder hacia él. Pero la respuesta no siempre puede ser de un inmunógeno, de una respuesta cada vez más rápida, más intensa, sino que también puede ser hacia la tolerancia y hacerlo un tolerógeno ese antígeno. Y esto nos va a dejar una memoria a muy largo plazo que nos ayude tal vez el resto de nuestra vida a saber qué hacer con ese antígeno. Para eso necesitamos células que presenten el antígeno y células que puedan reconocer también ese antígeno. Entonces, las células que presentan los antígenos hay de muchos tipos, pero quizá nuestros mejores representantes son las células dendríticas y se las presentan a los linfocitos T para que empiecen a tomar estas decisiones. Entonces, la célula dendrítica se come a ese antígeno, lo procesa en su interior y lo presenta con canastas especiales. Estas canastas especiales son moléculas de histocompatibilidad que van a poner un pedazo de ese antígeno para que los linfocitos puedan reconocer, si su receptor les permite, a ese pedazo del antígeno. Entonces hay diferentes tipos de células dendríticas, las mieloides, que son de la familia de los monocitos y de los macrófagos, y tienen moléculas de histocompatibilidad junto con otras de coactivación para poder ayudar muy bien a los linfocitos a reconocer y a participar en esa respuesta con ese antígeno. Y hay otras que son las células dendríticas plasmacitoides. Estas son más del origen de los linfocitos, son células linfoides, pero por eso les llaman plasmacitoides, células dendríticas linfoides, y que también tienen moléculas de histocompatibilidad y que además forman parte de esa respuesta antiviral porque ellas pueden producir gran cantidad de interferones, tanto alfa como beta, en una buena respuesta contra los virus, como veremos al final. Las células en general que presentan antígenos, entonces su tarea es atrapar a esos antígenos, comerlos, digerirlos, procesarlos en su interior y presentarlos en unas canastas especiales que les llamamos moléculas de histocompatibilidad, HLA o MHC. Y ahí no podemos poner a todo el antígeno, sino fragmentos de ese antígeno, sobre todo epitopos, partes del antígeno que puedan ser reconocidos
por receptores inmunológicos. Y cada linfocito puede tener un receptor diferente. Por ejemplo, estos linfocitos T, un TCR que reconozca diferentes epitopos. Y solamente el que reconozca a ese epitopo en especial será el que pueda interactuar con esa célula dendrítica. La diferencia entre llamarle MHC y HLA es un poquito histórica, pero también tiene que ver con en qué células estamos hablando o de qué origen de esas células. MHC significa complejo principal de histocompatibilidad. Fue descubierto cuando se hacían estudios de rechazo de trasplantes en ratones y se vio que había una región en el cromosoma 17, le llamaron la región de la histocompatibilidad, H2, y que dependía de esos genes si eran o no compatibles un ratón con otro para poder aceptar o rechazar un trasplante. Después se buscó en los humanos y se vio que había un antígeno en los leucocitos que también tenía esa función y entonces le llamaron antígeno leucocitario humano, HLA, y fue una equivalente de ese MHC en humanos, de los que se vio en ratones, pero ahora en humanos, y es, a diferencia del ratón que está en el cromosoma 17, el HLA está en el cromosoma 6. Entonces, cuando nos referimos a MHC, tenemos que aclarar en qué especie lo estamos estudiando, si son ratones o algún otro animalito de experimentación, o inclusive podríamos decir MHC humano, pero generalmente cuando hablamos de MHC humano, pues mejor le decimos HLA. Entonces el HLA ya se refiere a esa región de la histocompatibilidad en los seres humanos. Y decíamos, está en el cromosoma 6, en el brazo corto, y es un complejo de genes que abarca más o menos 100 genes con 4 millones de pares de bases. Y ahí en esa región, 6p21.31, están todos los genes que definen nuestra identidad genética para la histocompatibilidad. Cuando se empezaron a estudiar estos genes, se vio que se agrupaban en dos grandes regiones, entonces les llamaron clase 1, clase 2, y luego cada una de ellas se subdividía en tres. Entonces les llamaron A, B y C en el clase 1, DP, DQ, DR en el clase 2. Y por eso tenemos estas nomenclaturas en el HLA. Y bueno, igual que todos los genes, son heredados de nuestro papá, de nuestra mamá, y podemos tener diferentes canastas, diferentes formas de estas canastas, dependiendo de los HLA que estamos heredando, paternos o maternos. Esto va a permitir que tengamos alelos diferentes, diferentes opciones de HLA, que puedan canastas adaptarse mejor o no a diferentes antígenos. Y además, como sabemos ya muy bien, este HLA se expresa tanto el paterno como el materno. Hay una expresión codominante. Entonces, cada una de nuestras células expresa estas canastas, tanto las que heredamos de nuestro papá como las que heredamos de nuestra mamá. Y esto nos ayuda a que tengamos más opciones para presentar antígenos que se puedan adaptar mejor o no a estas canastas. Pero esta variabilidad también nos va dando una identidad genética a los seres humanos y dentro de las subregiones del HLA se ha visto que las regiones A, B del clase 1 y la región DR, en especial DRB del HLA clase 2, son las que tienen mayor variabilidad, mayor número de alelos en la población. Y esto es lo que se toma en cuenta, por ejemplo, para muchos trasplantes. Qué tan parecidos o no son el donador y el receptor de ese trasplante en esas, por lo menos en esas tres regiones, en A, B y DR. Y con esto vemos si hay una buena compatibilidad o no hay buena compatibilidad entre el donador y el receptor. Y esto ha sido muy útil para ver estas compatibilidades en los trasplantes, pero también se ha visto que esta variabilidad en los genes del HLA nos puede predisponer a algunas enfermedades. Probablemente esta forma de que se adapte mejor un antígeno a esa canasta es lo que predispone que esa canasta pueda estar presentando, por ejemplo, algunos autoantígenos, como ocurre en la espondilitis anquilosante, donde el HLA-B27 se ha encontrado con un riesgo muy elevado, un riesgo relativo muy alto para tener el HLA-B27 o diciendo esto al revés, las personas que tienen HLA-B27 tienen un riesgo relativo muy alto de padecer esta forma de artritis que es la espondilitis anquilosante. Pero hace algunos años, algunos investigadores se preguntaron, Doherty y Zinkernagel, si este sistema tan complejo de genes era solamente para trasplantes y solamente
para que algún día hubiera algún trasplante o aceptación o rechazo de ese tejido. Y ellos demostraron que no, que estas moléculas de histocompatibilidad servían muy bien para la función del sistema inmunológico y en especial cómo eran presentados los antígenos para que los linfocitos T, ellos lo hicieron con T citotóxicos, MHC en ratones, pudieran reconocer si era una célula compatible con ellos y podían hacer su trabajo. Entonces, estos MHC, estos HLA, estas moléculas de histocompatibilidad, ellos las propusieron como marcadores de identidad para poder reconocer si ese linfocito T podía interactuar con esa célula. Y por eso les dieron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina. Su experimento fue relativamente sencillo. Utilizaron dos cepas diferentes de ratones en la región H2 de la histocompatibilidad y a los dos les infectaron con un virus, con el mismo virus, y luego ya in vitro, fuera de los ratones, probaron si esas células infectadas por virus eran capaces de ser reconocidas y destruidas por linfocitos T citotóxicos de los ratones. Y cuando utilizaban el mismo origen de células, tanto T citotóxicos como células infectadas del mismo ratón, sí había un buen reconocimiento, una buena destrucción. Pero cuando hacían lo contrario, cuando cruzaban esas células, cuando utilizaban T citotóxicos del ratón H2D para tratar de destruir a las células infectadas por el virus del ratón H2K, esto no se lograba, igual viceversa con las otras células. Entonces ahí demostraron que el T citotóxico podía destruir células infectadas por ese virus, pero solamente lo hacía cuando tenían la misma histocompatibilidad el T citotóxico y la célula infectada por el virus. Y a esto se le llamó restricción por MHC. Entonces no es suficiente el reconocimiento del antígeno, de ese pedazo que se está presentando en esa canasta, ese epitopo, sino también hay que reconocer a la molécula. Si no se reconoce a la molécula de histocompatibilidad, no hay reconocimiento y no hay función. Entonces, es tan importante reconocer al antígeno, a ese epitopo, ese fragmento del antígeno, como también reconocer la molécula de histocompatibilidad, la canasta, en donde se está presentando el antígeno. Tenemos dos tipos de canastas, clase 1 y clase 2, y sabemos que estas dos formas de presentación de una célula dendrítica sirve para dirigir hacia dónde queremos llevar la respuesta. La presentación con clase 1 es para que los linfocitos T citotóxicos, los CD8 positivos, puedan interactuar, y en cambio la presentación clase 2 es para que los T cooperadores, los CD4 positivos, puedan interactuar. Entonces, estas canastas que llamamos MHC o HLA son para poner fragmentos de ese antígeno. Péptidos frecuentemente son proteínas, pero podríamos llamarles en general epitopos, fragmentos del antígeno que puedan ser reconocidos por un receptor. Y en estas moléculas de histocompatibilidad, en estas canastas, sabemos que son cadenas de aminoácidos, son proteínas, y por ejemplo la clase 1 es una sola cadena, una cadena alfa, alfa 1, alfa 2, alfa 3, tienen tres dominios globulares y que tiene que estar apoyada por una beta 2 microglobulina, otra proteína que le da el apoyo para que tome la forma adecuada a la canasta y entre el espacio del dominio alfa 1 y alfa 2, ahí se ponga el péptido y ahí se pueda presentar hacia el linfocito que llegue y lo reconozca. Y gracias a que se pone esa canasta, se puede reconocer bien al péptido. La molécula clase 2, MHC o HLA, tiene dos cadenas, una cadena alfa, una cadena beta, cada una con dos dominios globulares, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Y en el espacio que se forma entre el alfa 1 y el beta 1, ahí ya está una canasta adecuada, ya no necesitan a la beta 2 microglobulina, ya se puede formar la canasta adecuada para presentar al antígeno, a ese pedazo del antígeno, y que se pueda reconocer por los linfocitos T. Entonces, estructuralmente son muy parecidos, clase 1, clase 2, solo que el clase 1, al ser una sola cadena, necesita el apoyo de la beta 2 microglobulina. Y el clase 2, al ser ya dos cadenas, no necesitan el apoyo y ya pueden hacer muy bien la hendidura, el espacio de la canasta para poder presentar a ese péptido. Entonces, si los vemos ya un poco más esquemáticos, realmente esa hendidura es lo que queremos hacer para colocar ahí un pedazo del antígeno. Y sabemos que el espacio de esa hendidura también es diferente entre el clase 1 y el clase 2.
En el clase 1 el espacio es más pequeño, en el clase 2 el espacio es más amplio. Entonces, si lo viéramos desde arriba, veríamos como una canasta con un piso y paredes en forma de hélice, donde estamos, por ejemplo, en el clase 1, entre el dominio globular alfa 1 y alfa 2, poniendo un pedazo que puede ser un péptido de una proteína de 8 a 10 aminoácidos. Esa es la distancia, el tamaño que acepta esa canasta. Y en cambio, en el clase 2, si vemos esa canasta, es más amplia, está formada entre los dominios alfa 1 y beta 1 de las dos cadenas, y el espacio es más grande y puede aceptar péptidos que vengan de fuera, no muy bien digeridos, y que sean más grandes, de 13 a 17 aminoácidos. Entonces, las formas de presentar estos pedazos sirven por el tamaño, pero también cuál sea el origen, de dónde vengan estos péptidos. Bueno, la presentación clase 1 sirve para presentar péptidos que vienen del interior de la célula, péptidos endógenos, que tienen que pasar esos antígenos intracelulares por una licuadora enzimática en el citoplasma que se llama proteasoma, y esos fragmentos que salen ya después del proteasoma pasa a través de unos transportadores en el retículo endoplásmico, unas moléculas TAP, que son como ventanas del retículo endoplásmico, para permitirles entrar, encontrarse a la molécula clase 1, ya bien preparada con la beta 2 microglobulina, unirse uno de esos pedazos a la hendidura, a la canasta de SMHC clase 1, y viajar anclados a la membrana, hacia la membrana externa de la célula, para presentar ese pedazo del antígeno a un linfocito T CD8 positivo, a un linfocito T citotóxico. Y tiene que ser a un T citotóxico porque el CD8 de ese T citotóxico es el que se puede detener del dominio alfa 3 de esa cadena del clase 1. Y así nos ayudan muy bien los test citotóxicos para responder hacia antígenos intracelulares que pudieran ser de un virus que está causando infección en esa célula, o pudieran ser antígenos neoplásicos, un tumor en esta célula que tenemos que reconocerlo y destruir a esa célula. Por ejemplo, en el caso de los virus, si nos imaginamos qué está pasando dentro de una célula, el virus está obligando a la célula a fabricar proteínas virales. Pero estas proteínas virales en el citoplasma son llevadas por algunas transportadoras, por algunas chaperonas, que les llamamos ubiquitinas, hacia el proteasoma. Y esas ubiquitinas les ayudan a esas proteínas a desdoblarse, a entrar al proteasoma, y ahí adentro del proteasoma es una licuadora enzimática que destruye a esa proteína. Los péptidos, los fragmentos de esas proteínas, todavía son recortados por algunas otras enzimas para que puedan entrar por las ventanas del retículo endoplásmico, que son las TAP. Y estas transportadoras de péptidos, estas ventanas TAP, permiten que entre ese pedazo al retículo endoplásmico, muy cerca de donde están las moléculas clase 1. Y esta clase 1 ya está preparada con la beta 2 microglobulina, con el espacio adecuado para que ahí se ponga ese péptido, viaje a la membrana y se presente a las T citotóxicas. El clase 2 es más útil para péptidos o para proteínas y antígenos de diferentes tipos, pero que vienen de fuera. Entonces, una célula se tiene que comer a ese antígeno, un antígeno extracelular, y luego en ese endosoma, como si fuera una fagocitosis, viajar muchos lisosomas y fusionarse, hacer un endolisosoma donde se empieza a destruir ese péptido o esa proteína o ese antígeno que se comió la célula. En el retículo endoplásmico se está formando la molécula clase 2, pero como no queremos que se pegue ningún antígeno intracelular en ese retículo endoplásmico al clase 2, se tapa con otra proteína que se llama cadena invariante. Y esa cadena invariante es un tapón que permite que ese clase 2 salga del retículo endoplásmico en un lisosoma un poco más tardío, llegue hacia el endolisosoma donde estamos digiriendo, destruyendo a ese antígeno extracelular, y esos mismos mecanismos digestivos que destruyen a ese antígeno extracelular también rompen a la cadena invariante y permiten que se descubra la hendidura, se pegue un pedazo de ese antígeno, un epitopo, y luego viaje anclado a la membrana en una vesícula, esta molécula clase 2, hacia la membrana externa de la célula y le presente ese antígeno a un linfocito T CD4 positivo, a un T cooperador. Y tiene que ser un CD4 positivo porque el CD4 se engancha al dominio beta 2 de ese HLA clase 2.
Entonces así aseguramos que esta presentación sirva para que haya linfocitos T ayudadores, T cooperadores, que nos ayuden, por ejemplo, a un linfocito B a producir anticuerpos que pudieran ser útiles contra bacterias, contra toxinas de bacterias de diferentes tipos o inclusive contra el mintos. Eh, Esta presentación con clase 2 depende de que se encuentre el linfocito adecuado. Puede ser que uno en cada 10.000 realmente tenga el receptor adecuado para poder interactuar en esta respuesta. Entonces, una célula presentadora de antígenos podría ser un macrófago, como en este video, le está presentando ese antígeno con clase 2 a los linfocitos. Y puede ser que muchos linfocitos no reconozcan a ese epitopo, pero el que sí lo reconozca empezará a interactuar, liberará mensajeros, citocinas, que ayuden a activar también a los linfocitos B, solamente a los que puedan reconocer también al mismo antígeno, y entonces se transformarán en células plasmáticas, fábricas productoras de gran cantidad de anticuerpos, todos específicos para ese antígeno. Y ahí eso nos lleva ahora a hablar de esos linfocitos, cómo interactúan linfocitos T y linfocitos B. Hay diferentes tipos de linfocitos. En general, de las células de origen linfoide, tenemos a los T, a los B y a los NK como los principales representantes. Y ellos tienen que formarse en órganos linfoides primarios y completar su maduración y activarse en órganos linfoides secundarios. De los órganos linfoides sabemos que la maduración, por ejemplo, se da en la médula ósea, pero para los linfocitos que llamamos linfocitos T, tienen que viajar al timo para completar ahí su maduración. Y para los linfocitos B, tienen que viajar a otros órganos linfoides, en especial los ganglios linfáticos, para también completar ahí su maduración. Y hay en los ganglios linfáticos o en otros órganos linfoides, como el tejido linfoide asociado a mucosas o inclusive en amígdalas, adenoides o vaso, ahí se pueden activar linfocitos T y linfocitos B cuando se encuentren a su antígeno y puedan iniciar esas señales de activación. Ustedes conocen muy bien este anillo de Waldeyer, que es un tejido linfoide en la nasofaringe y en la orofaringe, que no solamente consiste en las amígdalas palatinas de la orofaringe, sino también en las faringias, las adenoides, pero también las tubáricas que están cerca de la trompa de Eustaquio, las amígdalas linguales que están abajo y atrás de la lengua, y también el tejido linfoide asociado a mucosas interamigdalino, la pared posterior de la faringe, que se ve como un empedrado, como un gránulo, como todo gránulo. Y también, bueno, las amígdalas ahí están como un órgano linfoide donde estamos reconociendo antígenos que entren tanto por la vía respiratoria como por la vía digestiva. Y a veces pueden estar en diferentes tamaños, ustedes las conocen muy bien, y también reconocer cuando hay datos que realmente puedan ser de alguna infección y que puedan ameritar algún otro tipo de tratamiento. Estas linfocitos, estas células linfoides, son muy móviles, están viajando desde los tejidos a través de la linfa, se conectan en el conducto torácico, en la vena cava superior hacia la circulación sanguínea y con eso están recirculando constantemente. Y también hay una comunicación entre esos sitios de órganos linfoides, en especial en las mucosas, y por eso se le llama sistema inmunológico común en mucosas, cuando los linfocitos que toman decisiones, aprenden qué hacer en una mucosa, por ejemplo en la mucosa digestiva, pueden viajar en este sistema linfático y sanguíneo, en esta circulación, hacia otros sitios, a la mucosa respiratoria, a la mucosa genitourinaria o inclusive hacia la piel, y ahí tomar decisiones y seguir tomando funciones con ese antígeno. En la inmunidad adaptativa, los linfocitos B y T empiezan a tener receptores que les permiten reconocer a los antígenos y otros marcadores también en su membrana que nos ayudan a saber qué tipo de linfocito T o qué tipo de linfocito en general es, si es T o B. Cuando se forman en la médula ósea y antes de nacer en el hígado fetal o en el embrión en el saco vitelino, son células nulas, por ejemplo, hasta que llegan al timo y en el timo empiezan a educarse para hacer linfocitos T. Y los linfocitos B casi salen listos de la médula ósea, todavía tienen que pasar a los ganglios linfáticos para que ahí completen su maduración. Y si los vemos en sangre periférica, normalmente hay 2 linfocitos T por cada linfocito B, por ejemplo. Cuando nos encontramos a ese antígeno, si se activan los linfocitos T,
T cooperadores, T citotóxicos, a eso le llamamos una respuesta adaptativa celular. Y cuando se activan más los linfocitos B para la producción de anticuerpos, inmunoglobulinas M, D, G, A o E, a eso le llamamos una respuesta adaptativa humoral. Los linfocitos T tienen que viajar al timo y el timo es como una universidad para estos linfocitos, es una glándula inmunológica que les va a dar citocinas, les va a dar hormonas para empezarlos a educar. Y los linfocitos que llegan nulos a aprender en esta universidad, la universidad les hace algunas pruebas para saber si estas hormonas y estas citocinas realmente están ayudando a su maduración, están logrando completar su maduración. Y hacen dos pruebas, una positiva y una negativa, para ver si realmente ya pueden salir graduados de esta universidad como linfocitos T. Entonces, en esta glándula del timo, los linfocitos llegan como negativos, como doble negativos, no tienen ni CD4 ni CD8, y van circulando entre la médula y la corteza del timo, y ahí las células epiteliales de la corteza y luego las células dendríticas en la médula les empiezan a hacer las pruebas de selección para ver si realmente en ese camino ya han logrado madurar de la forma adecuada. Y la maduración significa que este linfocito que llega nulo, doble negativo, no tiene ni CD4 ni CD8, pero tampoco TCR, con esas hormonas del timo y con esas citocinas, como la TCLP, la linfopoyetina derivada del estroma del timo, empiezan a madurar, a expresar su receptor. Y ese pre-TCR, ese receptor empiece cada vez a mejorar sus cadenas y luego empiece también a tener CD4 y CD8. Y de doble negativo pasa a ser doble positivo y ya después se decide si quedarse solo con el CD4, solo con el CD8 y ya con un receptor, un TCR bien hecho, bien formado para poder reconocer bien antígenos. Pero para saber si todo eso ocurrió, el timo les tiene que hacer dos pruebas. La primera prueba es la selección positiva, donde les pregunta si ya tiene un receptor y un CD3 asociado a ese receptor que le ayuda para activarse, y si ya tiene CD4, CD8 y si todo esto está funcionando bien. Si el linfocito dice sí, puede seguir hacia la médula para la siguiente prueba, pero si el linfocito dice no, ahí se acaba la vida del linfocito y se va a la apoptosis. En la médula viene una pregunta más difícil. Ahora las células dendríticas les preguntan si se unen fuertemente a antígenos propios. Y la respuesta correcta debe decir no, porque si dice que sí, entonces este linfocito puede ser autorreactivo y nos puede dar problemas en un futuro. Entonces en la corteza las células epiteliales hacen esa primera prueba y todos los linfocitos que no demuestren tener todavía un receptor y moléculas adecuadas para activarse se van a la apoptosis. Los que sí tengan ya estos receptores y estas moléculas pasan a la médula y ahí la célula dendrítica les hace la prueba más difícil para ver si se unen fuertemente antígenos propios y si no se unen fuertemente antígenos propios, entonces son linfocitos T que no son peligrosos para reconocer autoantígenos y pueden salir y hacer sus funciones. De los linfocitos T cooperadores sabemos que pueden tomar varios caminos, ser TH1, TH2, TH17 o inclusive volverse T reguladores. Y esto va a depender de los mensajeros que estén recibiendo. Las citocinas que lleguen a este linfocito se deben de unir a un receptor, como vimos en la inmunidad innata con cualquier citocina, y esto activar factores nucleares que hagan que se activen genes en este linfocito para producir RNAs mensajeros que finalmente se traduzcan en los ribosomas como una citocina. Y dependerá qué tipo de citocina ahora está produciendo este linfocito, cómo le llamamos, qué subpoblación del linfocito es. ¿Es un TH1, 2, 3, 17, 9, 22 o es un folicular ayudador o es un linfocito T regulador? Entonces esto va a depender de cómo le estén presentando el antígeno, qué mensajeros, qué citocinas lleguen a él en ese ambiente, en ese microambiente cercano, y luego qué genes esté activando. Si activa los genes STAT4 y TIBET, se vuelve un linfocito TH1 que produce interferón gamma y es muy útil contra la defensa contra intracelulares. Pero si funciona en exceso, también nos puede dar autoinmunidad. Si activa los genes STAT6, GATA3, es un linfocito TH2 que produce interleucina 4, 5 y 13. Nos ayuda muy bien en la defensa contra el mintos, pero si funciona en exceso puede ocasionarnos alergia.
Si activa los genes STAT3 y ROR gamma T o alfa, entonces es un linfocito TH17 que produce mucha interleucina 17, nos ayuda en la defensa contra extracelulares, pero si funciona en exceso también nos puede dar autoinmunidad. Y para evitar que funcionen en exceso, también tenemos esa población de linfocitos T reguladores. Cuando activan sus genes STAT5, FOXP3, eso hace que este linfocito T regulador produzca mucha interleucina 10, TGF-beta y favorezca la tolerancia, detenga a las demás células para que no funcionen en exceso. Pero si esta T reguladora también funciona excesivamente, puede darnos una inmunosupresión tan intensa que no nos permita responder hacia infecciones o hacia algún tumor. Entonces tampoco debe ser intensa y permanente la función de este T regulador. Pues aquí vemos un poco los patrones de citocinas, las formas en las que estas subpoblaciones están produciendo diferentes citocinas y cuáles son los principales efectos que queremos, los principales trabajos que les damos a cada una de estas células, como por ejemplo los TH9 que producen interleucina 9 para ayudar también en la respuesta hacia los helmintos, los TH3 como una forma de T reguladoras, o los T foliculares ayudadores para producir interleucina 21 y sobre todo en los órganos linfoides, en esos centros foliculares, en esos centros de mando, ayudar a los linfocitos B a producir gran cantidad de anticuerpos. Así como tenemos en la inmunidad adaptativa diferentes subpoblaciones de linfocitos que están produciendo estas citocinas, TH1, TH2, TH17, TH22, y también en las T citotóxicas que veremos un poco más adelante. También en la inmunidad innata tenemos un equivalente, las células linfoides innatas tipo 1, tipo 2, tipo 3 y los linfocitos NK que cumplen casi las mismas funciones de lo que hacen la inmunidad adaptativa, excepto que estas células innatas no tienen un receptor específico para reconocer al antígeno. Sin embargo, son un buen complemento para las funciones que necesitamos de tanto de la inmunidad adaptativa como de la inmunidad innata. Y todo esto se tiene que regular, decíamos, con células reguladoras, linfocitos T que puedan detener la actividad de otras subpoblaciones de linfocitos, incluyendo también a linfocitos B y a otras células, células dendríticas, células cebadas, basófilos, inclusive eosinófilos. Entonces el equilibrio entre estas poblaciones debe ser muy bueno, pero también los desequilibrios. Si yo tengo, por ejemplo, una infección por bacterias, necesito que se desequilibren, que empiecen a aumentar la función de estos linfocitos TH17. Si tengo en vez de eso una infección por virus, necesito que los TH1 sean los que se desequilibren y empiecen a funcionar más importantemente. Pero si tengo una infección por un helminto, entonces los TH2 son los que me pueden ayudar mejor y necesito que se desequilibren. Y luego necesito a los T reguladores para regresar al equilibrio y que se mantenga todo en forma adecuada. Si no tengo un buen equilibrio con estos T reguladores, puedo tener los riesgos de autoinmunidad con TH1, con TH17 o de alergia con los linfocitos TH2. Y si esa regulación es excesiva, pues también puedo pasar de una inmunotolerancia a una inmunosupresión. Eh, ya sabemos que el linfocito T tiene que reconocer al antígeno y con esto empezarse a activar si es que tiene el receptor adecuado. Y en esa proliferación de la familia de linfocitos T, algunos quedar de memoria y otros hacer estas funciones como T cooperador, T citotóxico o T regulador. Y para reconocer al antígeno necesita un receptor que también reconozca partes de esa molécula, de esa canasta con la que le están presentando al antígeno. Sabemos que los receptores del linfocito T son dos cadenas, pueden ser alfa beta o gamma delta, las más comunes son alfa beta, y que también está asociado a otras 6 moléculas, a otras 6 cadenas que les llamamos CD3. El TCR alfa beta tiene porciones constantes y variables, y en las porciones variables, en esos dominios globulares variables, es donde tiene la forma adecuada para reconocer algún tipo de epitopo de algún antígeno. Y el CD3 es el que tiene cadenas que se pueden fosforilar, que se puede jugar con fosfatos para llevar esas señales de activación. Entonces siempre trabajan en conjunto, el TCR para reconocer antígenos, el CD3 para llevar esas señales de activación. Y gracias a esas porciones variables, variables alfa, variables beta
y dentro de cada uno algunas regiones hipervariables, 3 hipervariables en cada variable. Es como podemos reconocer bien a esos epitopos de los antígenos con ese TCR. Y en el CD3, las 6 cadenas de CD3, una cadena gamma, otra delta, 2 cadenas epsilon y 2 cadenas zetas, todas tienen motivos de tirosina que están marcadas con esas Y, que les llaman ITAM, que significa inmunoreceptores con motivos de activación basados en tirosina, que finalmente sirven para jugar con fosfatos, con las sinasas, y a través de esa transferencia de fosfatos empezar a activar a muchas proteínas hasta llegar a los factores nucleares y tener efectos en el núcleo. Entonces, lo que queremos es que este linfocito T active su núcleo para que, por ejemplo, prolifere y haga una familia en mitosis de muchas células iguales a él, o que empiece a tener un efecto como T cooperador, como T citotóxico o como T regulador, y que también queden células de memoria. Para eso necesita este linfocito 3 señales. La primera señal es reconocer al antígeno. La segunda señal es encontrar una coactivación con la célula que le está presentando el antígeno. Y la tercera señal es recibir mensajeros, citocinas que le digan cómo debe diferenciarse o qué funciones son las que esperamos que tengan, si va a ser un TH1 o 2 o alguna de las otras subpoblaciones. Y así como hay señales para que se active y se mantenga activo, también hay otras señales que le ayudan a detener su activación, como el CTLA4 y el PD1, que ayudan para que este linfocito T detenga su activación. Tan importante es que se active como que también se detenga a tiempo para que no se vuelva una mitosis exagerada, no controlada, que pudiera terminar en una neoplasia o en alguna célula autorreactiva. Y también debe haber células que no terminen su activación. Unas deben de ser activadas y hacer su efecto, pero otras deben de quedar como células de memoria. Y estas células de memoria tienen la ventaja de que no mueren, sino que se están autorrenovando. Y esta autorrenovación de células T de memoria, y también ocurre en las células B, los linfocitos B, puede mantenerse durante décadas. Entonces esto ayuda para que tengamos mejores respuestas, más rápidas, más intensas las próximas veces. La otra función de linfocitos es la citotoxicidad. Hay linfocitos T citotóxicos que tienen receptores específicos, pero también linfocitos de la inmunidad innata o células innatas, como los linfocitos NK, que no tienen receptores específicos para el antígeno, pero que también tienen los mismos mecanismos de muerte, perforinas, granzimas, Fas ligando, para inducir apoptosis en una célula blanco y destruirla. Estos T citotóxicos, por ejemplo, son vigilantes que están circulando en nuestro cuerpo y están constantemente reconociendo si las células tienen antígenos propios o antígenos extraños. Si una célula está sana y está presentando antígenos propios, este linfocito T aprendió en el timo a no responder fuertemente hacia antígenos propios. Entonces la deja en paz y no le pasa nada a esa célula. Pero si es una célula con problemas, una célula tal vez infectada por un virus o tal vez una célula neoplásica, entonces puede estar presentando antígenos virales o neoplásicos que puedan ser reconocidos por este linfocito. Y si tiene ese receptor adecuado para reconocerlos, se activa. Al activarse libera mensajeros, citocinas, para avisarle a otras células, pero también empieza a movilizar sus gránulos. Y en sus gránulos, este linfocito T citotóxico tiene perforinas que perforan literalmente la membrana de esa célula blanco, hacen túneles por donde entran las granzimas. Y las granzimas son las enzimas de los gránulos de estos linfocitos T, y esas granzimas que entran a través de los túneles de las perforinas pueden iniciar las cadenas de caspasas en la apoptosis para que se muera esta célula blanco y desaparezca. Esta función también la tienen los linfocitos NK, igual hacia virus o hacia tumores, pero ellos no tienen un receptor específico para el antígeno. Pero ellos, por ejemplo, lo que reconocen son moléculas en general de histocompatibilidad clase 1. Si una célula está normal, no esconde estas moléculas clase 1 y en la NK encuentra esas clase 1 y no se activa. Pero si una célula no es normal, está infectada por un virus, ya se convirtió en una célula neoplásica,
esconde las moléculas de histocompatibilidad clase 1 para que un test citotóxico no la destruya, pero al esconder esas moléculas clase 1, el NK no las encuentra y entonces esa es una señal para que se active, libere sus mecanismos de muerte, perforinas, granzimas, Fas ligando, y todo esto destruya también a esa célula. Las células NK son más complejas, tienen muchos receptores, algunos que activan su función de asesina y otros que inhiben estas funciones de liberar mecanismos de muerte. Y tienen que estar en equilibrio para saber qué células deben de destruir, qué células no deben de destruir. Y cuando deciden destruir a una célula, es mejor que muera por apoptosis y no por necrosis, porque la necrosis es como si rompiéramos a una célula, o si la célula fuera una bolsa llena de material frágil, de vidrio, y al romper las membranas nos va a causar daño, nos va a causar señales inflamatorias que probablemente sean más intensas y nos causen más daño. En cambio, cuando una célula muere por apoptosis, degrada todo lo que está en su interior y luego lo envuelve en globos. Y esos globos, esos cuerpos apoptóticos, son recogidos por un macrófago para que no activemos la inflamación. Entonces, morir por apoptosis es una forma más natural y más fisiológica de muerte en las células que normalmente ocurre cuando ya ha pasado el tiempo en el que debería de estar activa esa célula, pero también se puede acelerar por estas células citotóxicas cuando necesitamos que esa célula neoplásica o célula infectada por un virus desaparezca. Los linfocitos B, así como los T les llamamos así por el timo, a los linfocitos B les llamaron por la bolsa de Fabricio, porque ahí los encontraron. Y los linfocitos B también tienen estos receptores que llamamos BCR, receptor de célula B, que está formado por un anticuerpo. Y luego estos linfocitos B pueden ser fábricas productoras de ese mismo tipo de anticuerpo que reconozcan a ese mismo epitopo que fue el que activó esta respuesta. Entonces, igual que ocurre en los linfocitos T, los linfocitos B dependen de reconocer con su receptor epitopos de ese antígeno para poder proliferar, activarse, proliferar, algunos quedarse de memoria y otros diferenciarse hacia esas fábricas productoras de gran cantidad de anticuerpos. El receptor del linfocito B es una inmunoglobulina que puede ser de cualquiera de los 5 tipos de inmunoglobulina, pero debe tener asociado también un acompañante, y este acompañante es un heterodímero alfa-beta. Este heterodímero alfa-beta es el que tiene los motivos ITAM para poder jugar con los fosfatos y llevar esas señales de activación. Pero también el linfocito B tiene otros correceptores, como este CR2, CD19, CD81, que es un correceptor que también tiene algunos motivos CITAM para ayudar a esa activación, pero además tiene un receptor para complemento y si ese antígeno está opsonizado ya con C3b, con complemento, entonces puede utilizar su correceptor para ayudar a la activación de diferentes enzimas, diferentes sinasas que lleven esas señales hacia factores nucleares y hacia la activación de este linfocito B en su núcleo. Igual que en el linfocito T, necesitamos que este linfocito B active su núcleo para que empiece a proliferar, haga muchos iguales a él, pero también para que empiece esa transformación hacia esa célula plasmática y empiece a producir muchos anticuerpos dirigidos contra ese antígeno y que también puedan quedar algunas células de memoria. Para producir mejor y transformarse mejor en esta fábrica, el linfocito B puede recibir la ayuda del T cooperador, del T ayudador, pero para eso este linfocito B tiene que comer al antígeno, procesarlo, presentarlo con moléculas de histocompatibilidad para que el linfocito T vea que es el mismo antígeno al que él está también reconociendo. Con esto el linfocito B le da moléculas de coactivación al T, el T también le da moléculas de coactivación al B para que se mantengan activos y puedan cooperar entre ellos. Y citocinas, tercera señal, para que este linfocito B sepa qué tipo de anticuerpos necesita producir. Y con esa interacción empezamos a tener la producción de muchos anticuerpos. Los anticuerpos, las inmunoglobulinas, sabemos que tienen una estructura básica con 4 cadenas. 2 cadenas largas, 2 cadenas pesadas y 2 cadenas cortas, 2 cadenas ligeras. Tienen dominios globulares, algunos son constantes, son iguales en el mismo tipo de inmunoglobulina y otros son variables y esta variabilidad es justo el sitio donde va a reconocer a los antígenos. Y por eso hay 2 fragmentos para reconocer al antígeno y otro que es la rama larga, la fracción cristalizable.
Hay 5 tipos de inmunoglobulinas en los seres humanos: IgM, IgD son sus primeras inmunoglobulinas, IgG, IgE, IgA son las que puede cambiar cuando ya se activa mejor este linfocito. Y todo esto va a depender de los genes que haya en el DNA para producir cadenas mu, delta, gamma, epsilon, alfa, que es el nombre que les damos en sus cadenas pesadas a estas inmunoglobulinas. La IgG es la más abundante de todas, tanto en sangre como en tejidos, la que mejor puede difundir hacia muchos sitios. La IgM puede activar muy bien al complemento porque tiene 5 fracciones cristalizables, pero es básicamente en la sangre donde la podemos mantener. La IgA se puede hacer dimérica, unirse 2 IgAs y envolverse con un componente secretor, y es la que mejor nos protege en mucosas. Y la IgE puede quedarse en receptores en células cebadas y algunas otras células en las mucosas y en la piel, y es servir también como un vigilante. La IgA en especial, decíamos, puede volverse de monomérica, una sola estructura básica, juntarse 2, volverse dimérica y luego envolverse con un componente secretor que le permite resistir las secreciones en las mucosas y tener un mejor efecto en esas mucosas. En las respuestas primarias esperamos que se produzca IgM primero, como lo hacemos, por ejemplo, con una vacuna, y luego IgG. Pero en una respuesta secundaria, cuando ya tenemos células de memoria, la producción de IgM se vuelve a dar, pero ahora la producción de IgG es mucho más intensa, y como es un anticuerpo que su vida media dura mucho más, alrededor de un mes de su vida media, eso puede ayudar a que dure más tiempo esa protección. Pero para hacer estos cambios, esta célula B necesita cambiar a célula plasmática, a una fábrica que en sus ribosomas esté ya preparada para producir gran cantidad de anticuerpos. Y esto, para poderlo hacer, necesita seguir también varios pasos en su educación, así como el linfocito T en el timo. El linfocito B necesita primero aprender a leer, tener un receptor que le permita encontrar un antígeno. Después, comprender mejor lo que lee, hacer una hipermutación somática, un cambio en las porciones variables de sus receptores, de sus inmunoglobulinas, para poderse adaptar mejor a ese antígeno, y luego aplicar lo que aprendió. Tiene que cambiar ahora el vestido de esa inmunoglobulina para ver qué se necesita hacer, dónde necesita hacer su trabajo, si es una IgA en las mucosas o una IgE hacia un helminto, dependerá qué es lo que tenemos que hacer. Y toda esa educación la recibe en los centros germinales, en el vaso, en los ganglios linfáticos o en muchos órganos linfoides secundarios. Ahí sabemos que se da la expansión de estos linfocitos B cuando se activan, y ahí empiezan a modificar su receptor, a hacer estas hipermutaciones somáticas para ver cuál de los receptores que tiene este linfocito B en esos pequeños cambios se adapta mejor hacia el antígeno. Y sale a otra zona de estos centros germinales donde están células dendríticas y linfocitos T foliculares ayudadores para probar si estos cambios que hizo en su receptor son los mejores posibles o no. Y está entrando y saliendo de estas zonas oscuras y claras de estos centros germinales hasta que logra encontrar su mejor receptor, cambia el tipo de anticuerpo para que se haga el anticuerpo que se requiere de acuerdo a la tercera señal que les den estas células, y luego se diferencie hacia una fábrica productora de gran cantidad de estos anticuerpos, y algunos se queden como células de memoria. Entonces, la hipermutación somática se refiere a que no es suficiente reconocer al antígeno, sino hacer pequeñas variaciones en las regiones variables, pequeñas mutaciones en los genes de las regiones variables, para ir viendo cuál de estas regiones hipervariables puede adaptarse mejor a ese antígeno. Y luego, ya que logramos encontrar la mejor región variable para adaptarse al antígeno, utilizarla tal vez con otro vestido. En vez de IgM, ahora lo vamos a utilizar en una IgG. Dependerá de qué señales está recibiendo, decíamos, de esa tercera señal, de esos mensajeros que le pueden ayudar a mantenerse produciendo IgM, o cambiar a la producción de IgG, o tal vez a la producción de IgE, o ayudar a la producción de IgA. Todo esto va a depender de esas citocinas que esté recibiendo esa fábrica para ver qué tipo de fábrica necesitamos. Así, la IgM es la que mejor nos ayuda para activar el complemento, la D como un buen receptor de linfocitos B maduros, la G, la que tiene mayor cantidad y mayor difusión hacia muchos sitios,
la A, la que mejor nos protege en las mucosas, y la E, la que mejor nos ayuda contra el mintos. En la evolución del sistema inmunológico, sabemos que no tenemos un solo sistema inmunológico los humanos, sino la suma de muchos sistemas inmunológicos que han demostrado ser útiles en la evolución y que finalmente hemos logrado adaptarlos mejor en el ser humano. Desde las primeras etapas evolutivas, donde la fagocitosis era un mecanismo de alimentación y luego se vuelve un mecanismo de defensa, luego el reconocimiento entre lo propio y extraño cada vez mejor a través de diferentes moléculas. Luego ya la presencia de fagocitos, células especializadas ya no solamente para comer, sino para defendernos, y moléculas que cada vez nos dan mejor ese reconocimiento de los antígenos. También empezamos a tener otras formas de reconocimiento y también la producción de opsoninas, aglutininas y lisinas que ayuden a una respuesta inflamatoria. Receptores tipo TOL para empezar a reconocer patrones moleculares y la producción de péptidos antimicrobianos para que tengamos una mejor defensa. Un gran brinco en los vertebrados es la producción ya de linfocitos y con los linfocitos la producción de anticuerpos. Primero IgM, después IgD y luego algunos otros anticuerpos G, A y E. Y ya tenemos mejores formas de activar el complemento y moléculas de histocompatibilidad con mejor estructura para presentar esos antígenos. Conforme va avanzando en la evolución de las especies, vamos teniendo otras inmunoglobulinas, IgD, IgG. En las aves empieza a aparecer la IgA y ya en los mamíferos la IgE con mucho mayor diversidad en la producción de esos anticuerpos. También en el mismo ser humano, conforme se va formando, en el embarazo debe haber también un desarrollo del sistema inmunológico. La madre debe aprender a tolerar los aloantígenos paternos en ese bebé. El feto debe aprender a tolerar también a los aloantígenos, a los antígenos diferentes de la mamá, los que no le heredó. Y ese recién nacido debe también empezar a activar rápidamente su sistema inmunológico cuando nace y aprender de todas las exposiciones de antígenos ambientales cómo va a educar su sistema inmunológico. Y durante la infancia, completar esa maduración lo más rápidamente posible, pero que puede tardar 7 o 10 años esa maduración. Cuando llegue a adulto joven, esperamos que ya tenga un sistema inmunológico maduro que le permita defenderse muy bien contra las infecciones y contra otros agresores. Sin embargo, también es la época de la vida reproductiva donde nuevamente vuelve a tener mecanismos de tolerancia para poder aceptar ese bebé, ese nuevo injerto durante otro embarazo. Y en el adulto mayor ya hay un deterioro del sistema inmunológico que también tiene que el sistema aprender a tolerar, sobre todo en las formas de envejecimiento. Cuando nace ese bebé, sus anticuerpos que están en niveles adecuados son solamente los que le dio la mamá durante el embarazo. La IgG es la única que atraviesa la barrera placentaria y le dura aproximadamente 6 meses y después ya el bebé tiene que producir su propia IgG. La IgM y la IgD irán apareciendo cada vez más conforme se encuentren microorganismos, igual que la IgA, pero la IgA también puede recibirla en forma pasiva a través de la leche humana cuando recibe una buena lactancia. Y la IgE también irá apareciendo conforme se encuentra a microorganismos, pero también con el riesgo de ser atópico y de producir más IgE hacia diferentes estímulos. En esa evolución del sistema inmunológico va pasando de una adaptación de un ambiente inútero hacia un extrauterino, madurar y expandir su sistema inmunológico y luego hacer otra vez tolerancia en la vida reproductiva y luego tener esa disminución funcional en la senectud. Y ese envejecimiento, esa senescencia inmunológica, hace que disminuyan varias funciones y tengamos más predisposición hacia infecciones, hacia autoinmunidad, hacia cáncer, pero también hacia enfermedades inflamatorias en un fenotipo secretor asociado a la senescencia que se le ha llamado un fenotipo proinflamatorio. Se aumentan muchas citocinas proinflamatorias y las células tienen una vida más corta, se producen más especies reactivas de oxígeno, se dañan más fácilmente las mitocondrias y el DNA, disminuye esta forma de autorreciclar en la autofagia y esto aumenta la producción de patrones moleculares asociados a daño y facilita más la inflamación. Tenemos nuestro sistema inmunológico también que reconocer cuando tenemos que eliminar a estas células que están envejeciendo
y también cómo interactuar con la microbiota y cuándo saber qué es amiga o qué es ya un patógeno, un enemigo, y qué hacer con las vacunas, cómo interactuar también con esos estímulos. Y estas funciones del sistema inmunológico con el contacto con microorganismos va siendo diferente dependiendo del tipo de microorganismos. Sabemos que hay diferentes tipos de virus, algunos DNA, otros RNA, y que nos pueden causar muchas infecciones de diferentes tipos dependiendo del sitio de entrada y por daños directos del virus o a veces indirectos también por la activación de nuestro sistema inmunológico, empezamos a tener muchas enfermedades. Nuestro sistema inmunológico puede producir IgA en las secreciones para neutralizar a los virus, interferones para bloquear su replicación, mejorar la fagocitosis a través de la opsonización, linfocitos TH2 que produzcan inmunoglobulinas, TH1 que aumenten la fagocitosis y la función de los T citotóxicos, que quizás sea la mejor forma de responder hacia muchos de estos virus con células NK y células T citotóxicas. Pero si no logramos detener a los virus, podemos llegar a una inflamación crónica que nos cause más daño en los tejidos. Entonces dependemos de muchos mecanismos, interferones, fagocitosis, anticuerpos y en especial citotoxicidad para defendernos contra esos virus. En las bacterias es un reino mucho más grande de seres vivos, donde hay bacterias gram positivas que pueden ser cocos en cadenas o en racimos, o pueden ser también en bacilos de diferentes tipos. Pero también puede haber gram negativas en cocos o en bacilos, también de diferentes tipos, o inclusive bacterias anaerobias, gram positivas o gram negativas. Y entre toda esta diversidad de bacterias puede haber múltiples sitios también de entrada y también daños directos ocasionados por sus toxinas, endotoxinas o exotoxinas, pero también daños indirectos por la activación cuando es excesiva del sistema inmunológico. En la respuesta hacia bacterias utilizamos lisosimas para destruir las paredes de estas bacterias, activamos el complemento para destruir y activar respuestas inflamatorias, pero también nuestros fagocitos, neutrófilos y macrófagos son quizá la mejor forma de detener esas bacterias, y en especial cuando los anticuerpos y el complemento opsonizan a esas bacterias para que las reconozcamos mejor. Y también linfocitos B pueden producir anticuerpos que neutralicen las toxinas de esa bacteria. Y si no logramos detener a tiempo estas infecciones, pueden volverse crónicas y también causar daño en los tejidos. Entonces dependemos en especial de la fagocitosis, pero también de la activación del complemento, la lisosima, los anticuerpos que nos ayuden a detener esas bacterias. Para los hongos, también sabemos que hay muchos tipos de hongos, levaduras, filamentos o dimórficos, y respondemos muy bien con nuestras barreras, produciendo defensinas, ácidos grasos, pero también activando el sistema del complemento. Nuestros neutrófilos, con la fagocitosis y la producción de redes, también pueden detener a esos hongos, y los linfocitos T ayudarle a los B para que produzcan anticuerpos. Los TH1 y los TH17 pueden activar a los macrófagos y a los neutrófilos para que nos ayuden en esa defensa contra los hongos. Y si no los detenemos a tiempo, también tenemos el riesgo de inflamaciones crónicas con un daño tisular. Entonces dependemos hacia los hongos de nuestra fagocitosis, pero también de linfocitos T y la inmunidad mediada por células, que debe ser bien controlada para no llegar a problemas graves. En los protozoarios también hay diferentes tipos, del grupo de las amibas, ciliados, coccidios, flagelados o hasta microsporidios, que pueden ser también reconocidos por el sistema inmunológico y tratamos de destruirlos por fagocitosis. Pero también producimos anticuerpos que puedan mejorar esa fagocitosis, que puedan activar el complemento y linfocitos TH1 que también aumenten la actividad de los T citotóxicos. En la inflamación crónica, si no los detenemos, podemos tener daño tisular o a veces al tratar de evitar este daño tisular, podemos inmunosuprimir demasiado el sistema inmunológico o empezar a activar respuestas autoinmunes que nos pueden dar problemas con estos protozoarios. Entonces, en los protozoarios dependemos de la producción de anticuerpos, de la inmunidad mediada por células con estos T citotóxicos, pero también con macrófagos que puedan detener a esos protozoarios antes de que nos causen mucho daño o antes de que nos causen respuestas autoinmunes. Y los helmintos son los más grandes de todos, pueden ser céstodos, nemátodos o tremátodos de diferentes tipos
y nuestro sistema inmunológico hace respuestas inflamatorias para atraer leucocitos, que pueden ser linfocitos TH2, que le ayuden a los B, en especial para la producción de anticuerpos IgE. Y esa IgE sensibilizar a diferentes células, células cebadas, basófilos y eosinófilos, unirse a sus receptores y, por ejemplo, en los eosinófilos, aumentar la producción de proteínas tóxicas, proteínas catiónicas, que dañen a esos helmintos. Y células cebadas y basófilos, liberar histamina y otros mediadores que faciliten la inflamación. Y linfocitos TH1, T citotóxicos y macrófagos que también puedan participar, pero si no los controlamos a tiempo, también pudieran causar un daño en los tejidos. Entonces, hacia los helmintos dependemos en gran cantidad de los eosinófilos y de la IgE, pero también de otras células que nos pueden ayudar y sobre todo a no hacer un daño excesivo por esa respuesta inflamatoria. Y eso ya nos lleva a la siguiente sesión donde platicaremos cómo controlar esa respuesta inmunológica, cómo podemos hacer una respuesta normal hacia un agente infeccioso o a veces que puede servir de protección o un inofensivo que sea una tolerancia, igual que hacia un trasplante o hacia un autoantígeno o hacia un antígeno tumoral, vigilarlos y eliminarlos. Pero cuando hay una respuesta anormal de este sistema inmunológico, y es lo que veremos en las siguientes sesiones, podemos tener infecciones recurrentes, respuestas excesivas en alergia, autoinmunidad o un rechazo hacia un trasplante o no vigilar bien a un cáncer y que pueda avanzar. Pero todo eso trataremos de platicarlo en las siguientes sesiones. Agradezco nuevamente la invitación para estar con ustedes y nuevamente gracias por su atención. Muy interesante, sin duda alguna, esta segunda sesión, José Antonio. Y la verdad es de que uno se queda con las ganas de profundizar más en cada uno de los puntos que habías tocado. No sé si nos pudieras profundizar un poco más en relación, por ejemplo, a este fenómeno de madre con feto, o sea, el injerto contra huésped, por ejemplo. ¿Por qué una madre no pierde a su hijo si lo tiene, si son si uno esperaría un rechazo, ¿no? Y pregunta número dos es, ¿cómo está el balance TH1 TH2 en un recién nacido? ¿Y cuándo se cambia, o a qué edad, o por qué factores es de que cambia otra vez ese balance TH1 TH2? Muchas gracias, Carlos. Muy buenas preguntas. Y sí, es cierto, es un tema apasionante que puede uno profundizar muchísimo en cada punto. En esos dos, que es la inmunotolerancia en el embarazo y cómo se va modificando ese ambiente de tolerancia al nacer, realmente la inmunotolerancia en el embarazo, cómo la mamá evita rechazar la mitad que no reconoce del bebé, ese bebé es un halo injerto, la mitad de la información genética es de ella, pero la otra mitad es de un extraño, es del papá. Entonces, esos genes pues van a producir, muchos de ellos, proteínas, antígenos, que también van a ser extraños a la mamá. Entonces la mamá tiene que hacer un ambiente de tolerancia para que no rechace esa parte que no reconoce en el bebé. Sin embargo, el bebé también conforme va madurando o haciendo su sistema inmunológico, también tiene que hacer un sistema de tolerancia hacia los antígenos no compartidos de la mamá. Él heredó la mitad de la mamá, la mitad de sus genes, pero hay una mitad materna que él no reconoce, que no es de él, digamos, no forma parte de él. Entonces también el bebé tiene que hacer o aprovecharse de ese ambiente de inmunotolerancia para que su sistema inmunológico, aunque está empezando a desarrollarse, pero no haga justo eso, una enfermedad de injerto contra huésped. Ahora el sistema inmunológico del bebé rechazar a células maternas. ¿Cómo se logra eso? Hay muchos factores. La clave, yo creo, está en la placenta, en el sincitio trofoblasto. En la placenta, cuando se está implantando esa mórula y finalmente cuando ya es un blastocisto y se está implantando, el cambio de mórula a blastocisto es muy importante porque la mórula no tiene cavidades, yo digo, un ser multicelular, son muchas células iguales, pero cuando ya se vuelve un blastocisto, ahora es un grupo de células con cavidades. Y en esas cavidades ahora ya son células que se van especializando, se van diferenciando. Dentro de esa diferenciación en el blastocisto, hay algunas células que son el citotrofoblasto y otras que son el sincitio trofoblasto. El sincitio significa que se fusionan esas células. Entonces, cuando se está implantando el bebé, cuando se está implantando ese blastocisto en el endometrio, primero hay una respuesta inflamatoria.
tiene que haber esa respuesta inflamatoria en el endometrio para como una forma de reconocer esa entrada del blastocisto y le permita inclusive entrar a atravesar ese endometrio. Pero después rápidamente se activan mecanismos de tolerancia para que no se rechace. Uno de esos mecanismos es el sincitio trofoblasto, que se vuelve una masa de células que empiezan a aislar a ese extraterrestre, a aislar a ese blastocisto que está llegando a ese ambiente. Pues ya en esa masa de células fusionadas, ya es más difícil que la mamá reconozca a células que pudiera rechazar. Es como de alguna manera diluir esos antígenos. Pero además, en ese sitio trofoblasto se está expresando una molécula de histocompatibilidad diferente. En vez de que sean HLA clase 1 clásicos, que son los que presentan estos antígenos internos, que pudieran ser los maternos y no pasa nada, pero pudieran ser los paternos y ser rechazados. Entonces el bebé no presenta antígenos con estas moléculas clásicas, A, B o C, sino que empieza a utilizar HLA clase 1 no clásicos, que sobre todo son el G y el E. Y esos no clásicos les llaman poco polimórficos, no sirven para presentar antígenos paternos, prácticamente están vacíos y no le ayudan a los test citotóxicos para que reconozcan como extrañas a esas células. Los test citotóxicos maternos ya no las pueden reconocer, pero también ayudan para que el NK, las células NK maternas, no rechacen a esas células, porque si una célula esconde los clásicos, la NK se activa y la destruye. Entonces, para evitar eso, el HLA-G, ese no clásico, ayuda a detener a las NK y no le sirve a las T citotóxicas. Pero, ¿por qué se dan estos cambios? Bueno, influye mucho, le llaman el reloj de inmunológico en el embarazo, cuando por efecto de las hormonas, sobre todo progesterona, pero también influye la hormona luteinizante, folículo estimulante, también influyen inclusive diferentes citocinas que se están produciendo también en la mamá para que se activen en los linfocitos maternos los genes para volverlos reguladores. Se activa el FOXP3, el STAT5, el FOXP3, y con eso los linfocitos maternos en ese sitio cercano al trofoblasto, cercano al blastocisto, se vuelven reguladores. Y eso hace que se aumente ese ambiente de tolerancia. Participan más, participan también, por ejemplo, la alfa-fetoproteína, que durante el embarazo cada vez está más incrementada, algunas otras proteínas, pero sobre todo el sincitio trofoblasto está bloqueando esa respuesta al principio inflamatoria, pero después ya de tolerancia. Entonces hay mucho que se sigue estudiando y sobre todo porque, bueno, el 99% de las veces yo creo no pasa nada, el bebé sigue su curso normal, pero en los problemas de fertilidad o en problemas de que no avanza bien los embarazos, que hay abortos frecuentes, además de los problemas cromosómicos, bueno, tratar de ver qué otras cosas pudieran estar afectando en esa inmunotolerancia. Y en cuanto a la otra parte del cambio de TH2 después del embarazo, los T reguladores son los que dominan durante el embarazo, pero los TH1 y los TH2 están en equilibrio. Y los TH1 son los que favorecen el rechazo, porque los TH1 son los que coordinan mejor a los T citotóxicos, a los NK. Producen interleucina 2, sobre todo para activar a esos T citotóxicos y a los NK. Entonces, en esos cambios de la inmunotolerancia se deprime la respuesta TH1. Al deprimirse la respuesta TH1, como están en equilibrio con los TH2, aumentan los TH2. Y los TH2, muchas veces en alergia, los vemos siempre como los malos, como los patogénicos. Sin embargo, no siempre es así. Los TH2 también participan en la tolerancia. En este caso, al estar en ese equilibrio con los TH1. Y al mismo tiempo, esos TH2 son los que mejor ayudan para que se inicie la producción de anticuerpos. Después, ya en los centros de mando, en los ganglios, en los centros, órganos linfoides secundarios, ahí los T foliculares ayudadores son los que van a mejorar esa producción de anticuerpos. Pero los TH2 también contribuyen. Y eso es también útil en el embarazo, porque entonces la mamá está produciendo más IgG que atraviesa la placenta fácilmente por receptores neonatales en la placenta y luego produce más IgA, que se empieza a acumular en glándulas mamarias y cuando ya nazca ese bebé y le dé lactancia, va a tener mejor cantidad de leche con IgA que le va a proteger a ese bebé. Mientras él madura, el resto es la respuesta.
¿Cuánto tiempo va a durar ese predominio TH2, disminución TH1 y en cuánto tiempo se van a equilibrar? Tiene que ir bajando esa cantidad de reguladores para permitir que los TH1 se eleven. Y esto va a depender de muchos factores, unos normales, digamos, y otros no tan normales. Uno normal es los estímulos que va teniendo ese bebé. La misma microbiota, cuando lo empieza a colonizar rápidamente al nacer, empieza a activar esas poblaciones, disminuye a los reguladores y empiezan a activar los vigilantes. Pero también las inmunizaciones, las vacunas, inclusive las infecciones que va teniendo ese bebé, pues también van activando o cambiando esa proporción. Pero también puede ser factores no tan buenos. ¿Qué tan atópico es ese bebé? ¿Qué tanto riesgo tiene de tener esa predisposición genética que le llamamos atopia para seguir produciendo IgE? Entonces, bueno, un bebé que nace con esa atopia, con esa predisposición genética, va a tardar más tiempo. Y probablemente si empieza a recibir muchos estímulos de alergenos, va a mantener esa población TH2, ahora sí Por más patogénica, tiempo. Claro. por más tiempo, exacto. Ok. Acá hay unas preguntas, si me permites. Mira, hay una que dice, siempre se menciona mucho de la IgG, de la IgM, IgA e IG, pero poco de la IgD. ¿Cuál es la función de la IgD? Pareciera que es poca, y si ya hay enfermedades asociadas a su deficiencia. Creo que ya algo tocaste, pero no sé si quieras complementar. Sí, Algo muchas tocaste gracias. en la Mu- plática. Muchas gracias. Es muy cierto. La IgD siempre la vemos más que nada como un receptor, como un marcador de maduración, porque el linfocito B cuando completa su maduración en un ganglio linfático, por ejemplo, en un órgano linfoide secundario, ese linfocito B, además de IgM como receptor, ya tiene IgD. Y esa es como una forma de saber que ha madurado. Pero al mismo tiempo esa IgD le sirve para activar a esos linfocitos. Esto es su función más que liberarse, por eso normalmente hay poca cantidad de IgD que uno pueda medir sérica, pero además de que se produce poco, le sirve más como un receptor. Su función es más membranal que realmente fuera. Pero tiene razón el doctor, ahora hay algunas, bueno, desde hace tiempo se conocen ya algunas enfermedades de producción exagerada de IgD, hiper-IgD, o inclusive también fallas en la producción de IgD. Entonces sí, digamos, tenemos que aprender más sobre el papel de esa IgD. Hasta ahora pues siempre la vemos como un marcador de maduración, un receptor útil para el linfocito B, pero seguramente hay más cosas. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿qué tan frecuente una enfermedad viral crónica en la madre puede alterar la tolerancia durante el embarazo? Sí, también este es un factor importante porque sí, no solamente infecciones virales, sino otros estímulos agresivos durante el embarazo pueden afectar el desarrollo de muchísimas cosas, incluyendo esa tolerancia y ese estado. Normalmente afecta más hacia la mamá, por eso hay periodos, por ejemplo, lo vimos en la epidemia de influenza en el 2009, que las mamás durante el embarazo tenían mucho mayor riesgo de contagiarse de influenza AH1N1 y también tener un cuadro más grave. Entonces el embarazo en esa inmunotolerancia pues no les permitía responder como quisiéramos hacia ese virus. Ahora con este COVID-19 o con este SARS-CoV-2 no fue afortunadamente una población especialmente atacada. Entonces vemos que, pues bueno, no es la misma respuesta hacia todos los virus. Se van también haciendo respuestas diferentes, aunque todos estén en el grupo de virus o bacterias o cualquiera de los grupos. Correcto. Otra pregunta dice, ¿cuál es la principal etiología o las más potente, dice, que altere al HLA que provoca alteración inmunológica? Bueno, ahí hay varias, desde las variantes genéticas con las que puedan hacer una persona y ahora sabemos que aunque son canastas, estos HLA, estas moléculas de histocompatibilidad, depende mucho de cómo está hecha esa canasta, qué estructura tiene, qué tipo de aminoácidos tiene en esa canasta, para ver cómo se adaptan los antígenos. Por eso hay asociaciones, por ejemplo, el HLA-B8 con más enfermedades autoinmunes, pero quizá la más alta es el B27 con la espondilitis anquilosante, que casi el 90% de los pacientes con espondilitis anquilosante tienen B27. Entonces, sí hay una asociación entre cómo está hecha esa canasta, qué variantes tiene esa canasta, qué tan fácil presenta diferentes antígenos.
Y otra también asociaciones, por ejemplo, hay una inmunodeficiencia combinada grave donde no se producen estas moléculas HLA y les llaman linfocitos desnudos. Le llamaban así a esa inmunodeficiencia porque el linfocito no tiene HLAs que le ayuden a hacer sus funciones. Entonces también puede ser una deficiencia muy grave que pone en jaque a toda la función inmunológica. Claro. Hay una pregunta aquí que nos habla del microbioma, perdón, e inmunidad adaptativa y dice, ¿cómo afecta el microbioma del huésped a la formación y función de las células T y B en la inmunidad adaptativa y qué implicaciones tiene esto para las enfermedades autoinmunes y las terapias basadas en el microbioma? Muchas gracias, es muy interesante. Hay algunas teorías de cómo se va haciendo la interacción entre el microbioma y el sistema inmunológico, y sobre todo donde mejor se ha demostrado o se ha estudiado es en el intestino, en el microbioma intestinal. Y se ha visto, por ejemplo, o se ha propuesto que hay un equilibrio entre TH17 y T reguladores. Los linfocitos TH17 son los que coordinan la respuesta de neutrófilos, inflamación, rechazo hacia ese microorganismo. Y los T reguladores producen interleucina 10, tolerancia, aceptan a ese microorganismo. Entonces, en la evolución de millones de años de las especies, nos hemos ido adaptando a los microorganismos que producen más estos factores de tolerancia y que no son patogénicos hacia nosotros. Entonces, esos amigos, esos microorganismos buenos en ese microbioma, sobre todo intestinal, están favoreciendo más la activación de T reguladores que TH17. Sin embargo, siempre están en ese equilibrio y si de repente los mismos amigos, el mismo microbioma, por alguna falla en ese epitelio empiezan a invadir, se translocan, se cambian de sitio a sitios donde no deberían de estar, o empieza a aumentar la abundancia o disminuye simplemente la cantidad de moco y están más en contacto con células dendríticas, células epiteliales, eso manda señales a los TH17 y entonces empieza a haber una respuesta inflamatoria. Entonces, de lo que se busca, por ejemplo, en las enfermedades inflamatorias intestinales como CUSI, la colitis ulcerativa crónica inespecífica o la enfermedad de Crohn o algunas otras, es ver cómo lograr esa tolerancia para que no haya una hiperactivación inflamatoria en el intestino. Y una de las formas es buscar productos del microbioma como ácidos grasos de cadena corta, por Ujú. ejemplo, que induzcan más la tolerancia o cambios en el microbioma. Esto ha tenido mejores resultados, por ejemplo, en estas colitis pseudomembranosas por Clostridioides difficile, que pues causan esas colitis terribles. Se hace un trasplante de microbiota fecal y Ujú. eso le puede, o microbioma fecal, y eso le puede ayudar a tener una mejor proporción de microorganismos que induzcan la tolerancia. Pero bueno, no se ha podido aplicar en general para todas las enfermedades, pero en especial en la colitis pseudomembranosa ha sido muy útil. Sí. Una pregunta del doctor León Felipe García. Dice, hoy en día hay muchos anticuerpos que se están usando para diversas enfermedades bloqueando caminos de la inmunidad de manera selectiva. Pero ¿cuál es su opinión de que el uso de estos anticuerpos en poco o mucho tiempo puede alterar alguna otra parte del sistema inmunológico? Gracias, es muy buena pregunta y sí, es lo que todos tenemos que estar al pendiente en cualquier tratamiento, no solo los efectos inmediatos, sino a largo plazo y más cuando tratamos de modificar algo que finalmente es un sistema tan complicado como el sistema inmunológico. No queremos modificar algo que finalmente termine dando más problemas. En el caso de los monoclonales, pues realmente están afectando vías efectoras, vías fisiopatológicas, casi siempre sobre la inflamación, en lo que usamos más en las enfermedades que en general otorrino, laringología, alergia, inmunología vemos. Y bueno, los efectos son temporales, y eso es bueno y eso es malo. Es bueno porque a largo plazo no vamos a tener una consecuencia demasiado importante para la salud de ese paciente. No es tan bueno porque también el efecto terapéutico pues se acaba cuando suspendemos ese anticuerpo. Realmente los que usamos para bloquear a la interleucina 5, a la IgE, al Tres. TSLP, son los que a la vía de interleucina 4 y 13 pues detienen, son tratamientos para detener esa vía. Pero cuando los quitamos, tarda un tiempo y estamos aprendiendo cuánto tiempo tarda en cada persona, pero finalmente volvemos a dejar abierta esa vía.
Entonces eso es bueno y malo. Bueno para no afectar en general toda la función, malo porque a veces pues se perdió el efecto que se tenía. Sin embargo, pues creo que eso nos ha dado una gran ayuda para detener un proceso cuando es intenso y cuando no lo hemos podido detener por otros medios. ¿Qué efectos a largo plazo? Bueno, mucho se pensó con los de antiinterleucina 5, y en especial, por ejemplo, con benralizumab, que causa citotoxicidad de eosinófilos, que no solo los inhibe, sino que los elimina. ¿Qué tanto podría afectar en la respuesta hacia el mintos, por ejemplo? O tal vez hacia otras cosas, hacia virus, hacia tumores. Los eosinófilos también participan en respuestas hacia virus y también pueden participar en respuestas hacia tumores. Y hasta ahora se ha visto que no hay problema. Sigue habiendo la recomendación de que antes de usar un anticuerpo monoclonal que bloquee la vía de los eosinófilos, de la interleucina 5, pues estemos seguros hasta donde sea posible que no tiene una parasitosis previa. Y si la tiene, pues primero dar tratamiento antes de empezar el monoclonal, pero no se ha visto realmente hasta ahora alguna complicación de que vayan a tener más infecciones por el mintos o por virus o por tumores al bloquear esos eosinófilos. Y no son permanentes, finalmente se pierde el efecto. Y particularmente en poliposis nasal, por ejemplo, que en donde existe participación de 413 o que exista de 5, hay algo que en donde se ha podido demostrar que a largo plazo pudiera tener algún efecto o ya careciera su efecto si después de cierto tiempo tú lo administras. Bueno, efectos adversos a largo plazo que yo haya visto, no. Hasta ahora no me ha tocado revisar algún artículo que hable de algún efecto importante a largo plazo. ¿Qué tan duradero es el efecto para bloquear esa formación de pólipos? Pues también es variable. Yo creo que depende del estímulo que siga teniendo el paciente. Yo creo que sí han demostrado dupilumab, benralizumab, mepolizumab que ayudan a disminuir muy bien la formación de pólipos, pero pues siempre es la duda, ¿cuánto tiempo va a durar el efecto? ¿Cuánto tiempo pueden realmente mantener ese bloqueo? Yo creo que quizá lo que estamos aprendiendo es que igual son unos tratamientos intensos para detener en ese caso la formación de los pólipos por la respuesta de remodelado inflamatorio, pero tenemos que ayudarnos de otras cosas, tratar de ver, ok, estoy deteniendo el proceso intenso, pero ¿qué voy a hacer a largo plazo? Entonces, ver qué más tiene ese paciente que está favoreciendo. Probablemente es alérgico y nos dé oportunidad de darle un tratamiento ahora ya para esa alergia, quizá inmunoterapia específica, si está bien indicada, si se realiza bien, o alguna otra forma, inclusive el mismo esteroide intranasal para seguir deteniendo la inflamación y que no se vuelvan a formar. Pero sí, seguramente hay mucha variabilidad en cada paciente y en la forma también que se desarrollan esos pólipos. Finalmente, por ejemplo, nos preguntan aquí si podría detallar los desafíos actuales en el desarrollo de moduladores de la respuesta inmune adaptativa que sean tanto efectivos como específicos, minimizando las reacciones adversas, hablando de nuevas terapias. De las nuevas terapias. Inmunomoduladores como por ejemplo lisados bacterianos o a qué se referirá. Yo creo que sí, aquí nada Ujú. más nos pusieron desde desarrollo de moduladores de la respuesta inmune adaptativa. Ah, ok. Sí, bueno, hay, digamos, es un término muy amplio, pudiera ser inmunomoduladores que a veces les llamamos así, por ejemplo, las terapias con lisados bacterianos que estimulan y regulan en diferentes tiempos. Podríamos hablar de otras formas de inmunomodulación con otros productos, inclusive derivados del timo, sintéticos como el pidotimod o hasta el factor de transferencia, que a veces se ha abusado mucho de él, pero bueno, el que hacen en el Politécnico directamente sigue teniendo estudios muy interesantes. O alguna otra forma. En la modulación ahora, por ejemplo, para el cáncer, pues ha sido un avance importantísimo como quitarle el freno ahora a los linfocitos T citotóxicos, bloqueando los frenos del CTLA4, del PD1 y ayudando a que reconozcan y destruyan células neoplásicas. Y eso pues, les dieron el premio Nobel a sus descubridores hace algunos años. Entonces, ya, todo eso puede abarcar la modulación tanto en enfermedades infecciosas recurrentes, en enfermedades alérgicas, pero se aplica a muchas otras como tumores. Entonces depende qué tipo de modulación estemos buscando y en qué grupo de enfermedades, lo que finalmente nos va a orientar a cómo utilizarlos.
Muy bien, pues ya no hay más preguntas, estamos en el tiempo. Les agradecemos a todos que nos hayan acompañado. Muchas gracias, José Antonio, como siempre, por una plática tan interesante. Y pues vamos a continuar con este curso y que esperemos que siga siendo de gran utilidad para ustedes. Y pues nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias nuevamente por invitarme. Mucha No, salud. muchas gracias y buenas noches a todos.